El castigo por el pecado es el tema que nos corresponde para hoy, el castigo. El castigo o la pena por el pecado. ¿Cuál es el castigo o la pena por el pecado? ¿Cuál es el castigo o la pena por el pecado? La muerte. Ahora, ¿qué quiere decir la muerte? ¿De la separación de qué? De Dios. De Dios. Es la separación de Dios. Separación de Dios. Pregunta. ¿Cuál es la relación que tiene la muerte con la vida? ¿Cuál es la relación que tiene la muerte con la vida? Es lo contrario. La contraparte. Entonces, cuando dicen que alguien se muere es porque no tiene que. Entonces, la muerte es la separación de la vida. Pero si la muerte es la separación, ¿al fin qué? ¿La muerte es la separación de Dios o la separación de la vida? ¿No de Dios? De Dios, porque Dios es vida. Entonces, la muerte es igual a la separación ¿de qué? De Dios. Y la separación de Dios es la separación de la vida. La separación de la vida y la separación de Dios es igual a la muerte. Entonces, cuando se dice que hay muerte, por supuesto se dice que hay separación de la vida. ¿Eso qué quiere decir? Que hay separación con Dios. Vamos a Romanos capítulo 6, versículo 23. Esto lo hicimos en una ocasión, pero repitámoslo hoy, es muy pertinente. Romanos capítulo 6, versículo 23. Sí, Romanos 6, versículo 23. Romanos 6, 23 dice, otra vez, ¿se me lo puede leer, por favor? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Se da cuenta? La paga del pecado es muerte. Pero por otro lado, lo contrario a la muerte es, ¿qué cosa? Es vida. La paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es la vida. Entonces, la muerte es la separación ¿con quién? Es la separación de Dios o la separación con Dios. Y la muerte es la separación ¿de qué? De la vida. ¿De quién y de qué? ¿De quién? ¿De Dios y de qué? De la vida. Ahora, vamos a Romanos 3, 23. Muerte es igual a separación de Dios, es igual a separación de vida, es igual a Romanos 3, 23. Por cuanto todos los pecados están destituidos de la gloria de Dios. Entonces la muerte, el pecado es la separación de Dios, implica la separación de la vida e implica, según Romanos 3, 23, la separación de la gloria de Dios. Muerte es igual a la separación de Dios, la separación de la vida y separación de la gloria de Dios. Todo esto es de la misma naturaleza. Estar separado de Dios implica estar separado de la y estar separado de la gloria de Dios. Ahora,
Vamos a Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Veamos versículo 1 al 4. Juan 1, 1 al 4. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? Del verbo, de la palabra de Dios. Ahora, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces, pero la muerte, que es la consecuencia del pecado, es la separación de la vida y la separación de la gloria de Dios. Si es la separación de la vida, según Juan 1.4, ¿cuál es la vida? Toda. Juan 1.4, ¿cuál es la vida? En él estaba la vida en Cristo. Entonces, la muerte que es la paga por el pecado es la separación también de ¿quién? Separación de Cristo, del verbo. Fíjese, separación de Cristo, separación de Dios. Ahora, en él estaba la vida, versículo 4, léalo otra vez, hermano, por favor. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La vida era la luz de los hombres. La separación de Dios es la separación de la vida y la separación de la gloria de Dios. Dice, si en Cristo está la vida, y el pecado implica la muerte, y la muerte es la separación de la vida, entonces el pecado implica la separación de Cristo. Y si en Cristo está la gloria y el pecado implica la separación de Dios y por lo tanto la separación de la vida y por lo tanto la separación de la gloria de Dios, entonces la gloria de Dios es la luz de Cristo. ¿Me debe entender? Y el pecado implica la separación de la luz de Cristo, de la gloria. Separación de Dios, separación de Cristo, separación de la gloria de Dios, separación de la luz de Cristo. Así como cuando hay ausencia de vida, entonces ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay cuando se presenta la ausencia de la luz? Oscuridad. Entonces fíjese, versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Es decir, si la luz en las tinieblas resplandecen, la vida resplandece en la muerte. Y si las tinieblas no pueden contra la luz, entonces la muerte no puede contra la vida. Por lo tanto, el pecado no puede contra Dios. ¿Me voy a entender? El pago, la pena o el castigo por el pecado es la muerte, que implica la separación de Dios, la separación de la vida, la separación de la gloria de Dios, la separación de Cristo y la separación de la luz de Cristo. Pero, así como la luz resplandece en las tinieblas, entonces la vida tiene que resplandecer, dominar sobre la muerte. Y así como las tinieblas no pueden contra la luz, entonces la muerte no puede contra la vida y por lo tanto el pecado no puede contra Dios, no puede contra Cristo. ¿Me deben entender, hermanos? Entonces, ciertamente, la paga del pecado es la muerte, que implica toda esta separación, pero es el mismo Dios, a través de Jesucristo, que le da vuelta a esta situación de castigo. ¿Me deben entender, hermanos?
Ahora, adelantémonos un poquitito ahí en Juan. El Evangelio de Juan, al capítulo 3. ¿Cuál, perdón, hermano? Juan capítulo 3. Versículo 18. ¿Quiere leerlo, hermano, por favor? El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, el que no cree Ya es condenado. ya es condenado. Fíjese que no dice el que no cree va a ser condenado, Ya. Ya, sino que ya es condenado. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la condenación? Ya está muerto. La condenación ciertamente es muerte. ¿En qué consiste la condenación si se le puede describir? Versículo 19. castigo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Están en tinieblas. Entonces, mire, exactamente, esta es la línea del tiempo. Y aquí camina el hombre. El hombre camina en el tiempo. El hombre camina. El hombre va caminando. ¿En qué punto el hombre caído va a ser condenado? Este es el hombre caminando, viviendo. ¿En qué punto va a ser condenado? Si está caído desde el momento que Ya está condenado. Ya está condenado. No va a ser condenado mañana, la próxima semana, el otro año, el otro siglo, en el milenio o después del milenio, o cuando se muera, sino que ya está condenado. Pero si puede decir, pero si yo no, pues míreme, ¿usted me ve como condenado? Porque dice que la paga del pecado es la separación de Dios, la separación de la vida, la separación de la gloria de Dios, la separación de Cristo y la separación de la luz de Cristo. También esa es la condenación. Entonces, todo esto ya lo sufre este hombre. La condenación. Ya lo está sufriendo. Y uno puede decir, pero otra vez, míreme, ¿me ve muerto? ¿Me ve separado de Dios? ¿Me ve separado de la vida? ¿Me ve separado de la gloria de Dios? ¿Me ve separado de Cristo? ¿Me ve separado de la luz de Cristo? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo se ve o cómo se evidencia? Si he sido castigado, penalizado por el pecado. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se evidencia? Versículo 19, otra vez. ¿Cómo se describe o sus obras eran malas. el castigo Porque o la el condenación? pecado, ¿Cómo dice ahí? Leamos. Y esta es la condenación, Entonces, ¿cómo se describe la condenación? ¿Cómo se describe la muerte? ¿Cómo se describe la separación de Dios? llaman más las tinieblas que la luz, porque sus obras ¿Cómo se describe? que aman más las Ya dijimos que es tiniebla, ¿no? Separación de la luz o de la gloria. ¿Cómo se evidencia, se describe las tinieblas? como obras malas, Leámoslo, versículo 19. y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas. Entonces, ¿qué se evidencia en el hombre? Dios, que no Léelo otra vez, hermana. que no recibieron a Cristo. Léalo otra vez. ¿Cómo se evidencia en el... mundo, Ajá, que es Dios. ajá. Y los hombres amaron más las ¿Cómo se describe en el hombre la condenación, el castigo, la pena? ¿Cómo dice? amaron más las tinieblas. Está muerto. Entonces, el amor. ¿El amor a qué? A Dios, dado. A Satanás. a la vida, a la gloria de Dios. ¿El amor a Cristo o el amor a la luz de Cristo? Sino que es amor a qué? A lo que es lo contrario. No a la gloria de Dios, no a la luz de Cristo, sino a no a la vida, sino a amor a no amor a Dios, no amor a Cristo,
sino al mal, al pecado. ¿Me voy a entender? Amaron más las tinieblas. Ahora, entonces, todo esto, la muerte, entonces, esto es una fórmula, como cuando dice A es igual a X más Y más Z, ¿no? Entonces, es una fórmula. Muerte es igual a la paga del pecado, lo cual es igual a la separación de, lo cual es igual a la separación de la, lo cual es igual a la separación de la gloria de, lo cual es igual a la separación de, lo cual es igual a la separación de la luz de Cristo, lo cual es igual al amor a las tinieblas. Y dice, hermano, eso no es verdad, porque yo conozco a fulano que no es cristiano y no le tiene miedo a la oscuridad. Al contrario, le duele la cabeza cuando encienden una lumbre, un bombillo, un foco. Le duele la cabeza con la luz. ¿Sí se ve? No le tiene temor a las tinieblas. Pero ¿qué es el amor a las tinieblas? El pecado. ¿Cómo dice ahí? ¿Cuál es el amor a las tinieblas? Porque amaron mal las No, continuamos leyendo el versículo Porque 19. todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras... El 19. Oh, perdón, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran Entonces, malas. el amor a las tinieblas es igual a obras malas. Pero entonces, a ver, ¿va a ser condenado o ya es condenado? Ya. ¿Y en qué consiste su condenación? Que ama las tinieblas. En sus obras malas. Está condenado al mal, a hacer el mal, a vivir mal. ¿Cuáles son las obras malas? ¿Cuáles son las obras malas? Lo que va en contra de la voluntad de Dios. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, Bueno, pues las obras malas es hacer lo malo. No, pues claro. Como blanco es, gallina lo pone, frito se come, huevo se llama. ¿Qué es? ¿Es el huevo? ¿Qué es el amor a las tinieblas? Pues las obras malas. ¿Y qué es las obras malas? Pues hacer lo malo. ¿Qué es hacer lo malo? no está en la luz. Aborrecer la. ¿Y qué es aborrecer la luz? Entonces, claro, así como lo contrario a la vida es la. Y lo contrario a la luz son las. ¿Qué es lo contrario al amor a Cristo? Es el amor a las tinieblas. Pero mire cómo dice. ¿Cómo se sabe que sus obras son malas? Porque no son buenas. ¿Cómo se sabe que sus obras son... Porque aborrecen la luz. ¿Y cómo se sabe que aborrece la luz? ¿Qué más dice versículo 20? Para que sus obras no sean reprendidas. Más atrasito. Hay que leer todo, Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. O sea, Exacto. ¿Qué es aborrecer la luz? Es no venir a la luz. Aborrecer la luz es aborrecer A Dios y a la Virgen y a Cristo. a Cristo. ¿Y qué es aborrecer a Cristo? ¿Cómo dice? Es aborrece la luz y no viene a la luz. No viene a la luz. Entonces el que aborrece la luz, No viene. no venir a Cristo. ¿Pero cómo así no venir a Cristo? ¿Qué es no venir a Cristo? No arrepentirse. Claro, hay gente que dice no venir a Cristo es no venir a la iglesia. ¿Es eso verdad? No. Es no arrepentirse. No venir a Cristo es no arrepentirse. ¿Cómo se sabe que sus obras son malas? Porque no se arrepiente Porque no se arrepiente de sus obras. de sus malas obras. Porque no cree en Jesús. Porque no le cree a Jesús. Porque no procura a Jesús. Ahora, acordémonos.
nuestro Señor decía, si me amáis, Obedecer. obedecer mis mandamientos, cumplimos mis mandamientos. Si amamos a Cristo, cumplimos los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Creer en Él, arrepentirnos. Creer en Cristo y arrepentirse delante de Cristo hace parte de cumplir el primer mandamiento de la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No viene la luz. ¿Qué es no venir a Cristo? Sigamos leyendo, versículo 19. 19. Ujú. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y el 20, perdón. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. ¿Qué es amar las tinieblas? ¿Qué es estar en oscuridad? ¿Qué es estar muerto? ¿Qué es estar separado de la vida? No querer qué. No querer cambiar, No querer, ¿cómo termina diciendo el versículo 20? para que sus obras no sean reprendidas. Claro. No ser reprendido. No querer la reprensión. No querer la reprensión. No estar dispuesto a ser reprendido. Pregunta, ¿Adán y Eva estaban en la luz o en la oscuridad cuando pecaron, cuando cayeron? ¿Y qué no querían? Ver la luz. ¿Qué era lo que no querían? ¿Qué hicieron? Se les sorprendieron. Se Se escondieron. se escondieron Para que no les dijeran. y se fueron de costureros. Hicieron Hicieron un taparrabo. Se hicieron un vestido de hojas. Porque no querían venir a la reprensión. No estaban dispuestos a venir a la penitencia, al arrepentimiento. Versículo 21. ¿Qué es lo contrario? Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, ¿cuál es el castigo, la pena por el pecado? La muerte. La separación de Dios, de la vida y de la gloria de Dios. ¿Pero qué es todo eso? Es aborrecer a Dios. Practicar la ¿Y qué es todo eso? ¿Qué implica eso? ¿Verdad? La muerte, ¿Y qué más? Pecado. ¿Qué más? ser ¿Cuál? constituido de la gloria de Dios. ¿Qué evidencia una persona que no quiere venir a Cristo? Que no se arrepiente. ¿Qué evidencia una persona precisamente que no se arrepiente, que no quiere venir a Cristo, que no quiere creer en Jesús? ¿Qué evidencia una persona que no quiere ser reprendida, disciplinada por sus pecados? ¿Qué es lo que evidencia? ¿Que está qué? Desobediencia. ¿Que está qué? Rebelde. ¿Que está qué? En castigo. Muerto. Que está condenado, Condenado. Está condenado. que está castigado por su pecado, que está en condenación. ¿Cómo es que uno no busca ser reprendido por el pecado? Cuando uno no reconoce que... ¿Cómo es eso? Cuando no quiere ver la luz, como dicen, quiere seguir en sus deleites. ¿Cómo es eso? Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos 1:21. ¿Cuándo es que el hombre recibe el castigo por sus pecados? antes que está condenado. ¿Cuándo el hombre recibe el castigo por sus pecados? Desde el momento que no se arrepiente. Desde que está condenado. Recibe el castigo. Desde que no se quiere regenerar. ¿Desde cuándo? No se quiere regenerar. Desde que los comete o antes. Desde que nace, Desde que esconde. desde que esconde sus maldades, Dice, ¿va a ser condenado o ya es? ya es condenado. ¿Y cuándo el hombre es hombre? A ver, Cuando es engendrado, pues, ¿cuándo el hombre recibe el castigo por sus pecados? desde
Desde nacer ya lo trae, desde antes de nacer. Desde que es engendrado. Desde que es engendrado es separado de Dios, de la vida, de la gloria de Dios, de Cristo, de la luz de Cristo. Desde que nace, ¿qué ama el hombre? Ama las tinieblas. Desde que nace, ¿cómo son sus obras? Desde que nace, ¿qué es lo que odia? ¿Qué es lo que no quiere hacer? Desde que nace, venir a Cristo. ¿Qué es lo que no quiere el hombre? Es donde más evidencia uno que está condenado, que no quiere ser ¿qué? Reprendido. Que uno odia la justicia. Vaya y diga uno, en cualquier momento no se nos agarraron y sería lo más natural que nuestro Señor derrame su ira sobre el mundo, sobre la nación. ¿Y qué va a decir uno? Que si quiere la reprensión, que se le hace justo, que se le hace que Dios tiene toda la razón. Si uno dice, mire, en cualquier momento, ahorita, en este mismo instante puede morir, ¿se le hace a uno justo? Entonces, ¿en qué momento el hombre recibe el castigo de sus pecados? ¿Desde qué momento el hombre es castigado, penado, penalizado por sus pecados? ¿Perdón? Desde que es engendrado. Desde que es engendrado. Pregunta, ¿tratamos a los recién nacidos como que nacen castigados por el pecado o no? No deberíamos. ¿No deberíamos? ¿O sí deberíamos? No deberíamos tratarlos, que si tratamos a los recién nacidos, Tratamos a nuestros hijos, como si los fueran- vemos, tenemos un criterio de ellos, como que son gente, que son condenados. ¿Por qué no? ¿Por qué nosotros no tenemos un criterio para con los niños nacidos, recién nacidos, de que son unos condenados? ¿Por qué no? Porque no comprendemos el concepto de que desde que nacemos, desde que engendramos. Pero se supone que eso es lo que predicamos y eso es lo que creemos, ¿o no? Eso es lo que te El mal digo, concepto. se supone No que, entendí. pero no lo entendemos o no lo racionalizamos de esta manera. ¿O será más bien que no lo Practicamos. creemos? Que uno dice, el hermano William dijo que nacemos condenados, pero yo no creo. Pero entonces, ¿cómo va eso con el versículo que dice dejar a los niños venir a mí porque los tales es el reino de los cielos? De los tales que dice nuestro Señor que ellos creían en Él. Y unos niños que creían en Él fueron traídos y el Señor imponía sobre ellos las manos. Es que Sí, se porque tergiversa el versículo, porque dan a entender de que el niño es inocente y que el niño se convierte en pecador cuando empieza a Mire, actuar. había un Señor que le enseñó a la humanidad. El hombre nace en su corazón y en su mentecita como esto. Así. ¿Qué es eso? ¿Una tabla qué? Blanca, ya. Una tabula, en latín, tabula. Tabula rasa, en latín, ¿qué quiere decir? Un papel en blanco. ¿Cómo voy a decir que un papel en blanco es pornográfico y sucio y lleno de maldad? Si es un papel en blanco. Pregunta, ¿el hombre nace así, es así?
Si yo envío a mi niño a la escuela, estoy creyendo que sí, a la escuela pública. Porque allá le van a decir qué es esto. Y yo le digo que sí. Y no le digo que no. Y entonces lo van a escribir de cosas que son convenientes para una tabla blanca. Pero si yo al niño más bien le digo que nace como representémoslo con rojo, todo este castigo. Entonces, ¿cómo lo voy a tratar si no quiero que sea condenado? Ya lo es, pero no quiero que viva así, termine así. ¿Cómo lo voy a tratar? Como lo que es condenado para que se arrepienta. Exactamente, es decir, lo evangelizo. Pero uno quiere evangelizar es a la vecina, no al niño. ¿Y por qué a la vecina? Pues porque no viene a la iglesia. Pero es que la condenación no es que no viene a la iglesia, sino que no viene a Cristo. ¿Me doy a entender? ¿Cómo evangelizo al niño? Tratándolo como. Claro. Pero tratándolo como. Como pecador. ¿Y cómo trata Dios al pecador para salvarlo? Enseñándole que es un pecador y que debe ¿qué? Arrepentirse, es decir, que debe amar la luz. ¿Sí me doy a entender? Si digo, no, su salvación es que se porte bien así, y así, y así, y así, pero no que la salvación es que Cristo lo salve. Entonces lo trato es como una tabula rasa. Ya es blanco, es decir, ya es bueno. Lo único que tiene que hacer es salir y mostrarse. Estoy en guerra con alguien, pues ya está la banderita blanca, lo único que hago es mostrarla y estamos en paz. Tranquilos. Entonces, dijimos, vamos a Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Quiénes? ¿Quiénes conocieron a Dios y no le glorificaron? ¿Y nuestros hijos también? Por supuesto. ¿Desde cuándo? Pues es que uno mismo se acuerda de uno. Y como decía Elías, nosotros no somos mejores que nuestros. Yo no soy mejor que mis padres. Como seres caídos y que necesitan de Cristo, ¿nuestros hijos son mejores que nosotros? No. Como seres caídos que necesitan de Cristo, no son mejores que nosotros. En ese sentido, pueda que sean mejor alimentados o qué sé yo. Pero en ese sentido no son mejores. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Fíjense que está diciendo que no le glorificaron como a Dios. Están separados entonces de la gloria. Entonces Pablo está hablando de gente que está ¿qué? Muerta. Es decir, de gente que está siendo castigada. Entonces, en la Escritura, ¿cuándo es la condenación? Desde el momento en que no hay arrepentimiento. Claro, desde la caída a todo hombre. Desde la caída a todo hombre. Acordémonos cuando hablamos de la transmisión del pecado. ¿Cómo se transmite el pecado? ¿Por genética? ¿Por materia? Cristo hubiera recibido entonces el pecado, porque de la materia de María es la materia de Jesús. Acordémonos, por ejemplo, el credo de Atanasio. Dios de la sustancia de su Padre, hombre de la sustancia de su Madre. Que dice el libro de Hebreos, dame un cuerpo, seré como mis hermanos. Entonces, la transmisión del pecado no es por materia, por genética. La transmisión del pecado es por pacto. Hay un acuerdo, un tratado, una alianza que hace Dios con el hombre. El día que él coma, ciertamente morirás. Y eso se lo dice a Adán, incluyendo en Adán a toda la humanidad, por el pacto de Dios nuestro Señor. Por eso dice David, en pecado me
fui concebido, en pecado me concibió mi madre, el Salmo 51. Y eso lo cita David cuando se arrepiente. Entonces David cuando se arrepiente reconoce que él es pecador. Mire esto tan interesante. La iglesia antigua condenó, anatemizó o maldijo la falsa doctrina de que el hombre nace bueno pero se hace malo cuando peca. Maldijo, ¿me voy a entender? La iglesia desde antiguo ya condenó, maldijo, anatemizó la falsa doctrina que dice que el hombre nace bueno y que se hace pecador cuando peca, y no es hasta que peca que no es castigado. Esa doctrina se llama, ¿recuerdan cómo? Pelagianismo. ¿Qué es lo que enseña la doctrina de la tabula rasa? Que esa es la psicología dominante, es decir, la doctrina de la mente dominante en el mundo, que el hombre es bueno, la mente es buena, el corazón del hombre es bueno. Y son las circunstancias lo que lo ve malo. ¿Cuáles son esas circunstancias? Bueno, pues lo que uno más odia. Entonces Romanos 1 dice, Romanos 1:21, habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes quiere decir, sino que, al contrario, en su razonamiento. Entonces pregunta, ¿el razonamiento que no es según la Biblia es bueno? ¿Por el mero hecho de que es un razonamiento? No. Entonces el cristiano tiene que decir sí y respetar toda opinión y todo razonamiento. No. ¿Cómo tratamos nosotros a nuestros hijos entonces en virtud de que son pecadores? ¿Les respetamos todo lo que dicen y piensan? Solamente respetamos lo que dicen y piensan si lo que dicen y piensan es ¿qué cosa? Es la escritura. Es la verdad de la escritura y la verdad que es con base en la verdad de la escritura misma. Está frío. Está saliendo el aire bien helado. La única manera de saber es pararse. La respuesta que si alguien preguntara, ¿verdad? O uno hacerle la corrección que ya nuestros hijos o los hijos desde el momento de que nos engendras nacen con el pecado o están en condenación, es por medio de Adán, por medio del pacto, claro, de Dios, claro, con Adán, con la humanidad. con la humanidad. La humanidad en cabeza de Adán. Esa sería como la respuesta. Claro, claro. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Antes se envanecieron en sus discursos y su necio corazón fue entenebrecido. Fíjense que es lo mismo que decía Juan allá, pero ahora lo dice Pablo. Hay gente que piensa que Pablo le está diciendo esto solamente a los romanos. Porque no ve que dice ahí que epístola del apóstol Pablo a los romanos, y esos romanos eran malos. Pero eso no es ni para los judíos, ni para los griegos, ni para los persas, ni para los de Constantinopla, ni los de Tangamandapio. Era para los romanos. Los romanos esos sí eran bien malos. Malosos. Ah, no, eso sí. Pero a los del rancho para acá no. ¿Cómo se le ocurre? O los del siglo IV, V, VII, XIX para este lado, no. Tampoco. Pues lo mismo que dice Juan allá, que están en las tinieblas, que no aman la luz,
Que no quieren que sus obras sean ¿qué? Reprendidas. Entonces, ¿qué es lo que dice con respecto a esas cosas el condenado? ¿Qué es lo que dice con respecto a estas cosas el condenado? ¿Cómo dice el versículo 21? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice en su corazón no hay Dios. Razona Persona. vanidades. El que está castigado por sus pecados razona vanidades y dice más necedades. Es como cuando las películas muestran en una película de aventuras que un hombre está huyendo y vienen los perros y los que lo quieren matar atrás de él, y el pobre va por la selva, por la jungla, y para colmo de males se cae en un pozo de eso que llaman arena movediza, y el pobre entonces patalea y se está hundiendo. ¿Y qué pasa cuando patalea? Se hunde más. Entonces este miserable que se llama como pecador, pero yo iba a decir William, este pecador recibe el castigo de sus, como evidencia que es castigado ya por sus pecados, porque dice que razona vanidades. ¿Cuáles son los razonamientos de vanidad? ¿Cuáles son esos razonamientos de vanidad? Todo pensamiento que no es de Cristo es un razonamiento de vanidad. No, espérate. Todo pensamiento que no es de Cristo es un razonamiento de vanidad. Todo pensamiento que no es... O sea que yo no tengo la libertad de pensar nada. No. Solamente tiene la libertad de pensar, o mejor, soy libre en mi pensamiento si pienso los pensamientos de Cristo. Tendría o tendré o se tendrá libre albedrío solamente y solo si se piensan los pensamientos de Cristo, si no, no. Porque no podemos llamar a lo bueno malo, ni a lo malo bueno. Y la libertad es una cosa buena. Si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libres. En donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. La libertad es una cosa buena. Tú no puedes decir que en libertad pienso cosas vanidosas. Entonces no tengo libertad de conciencia. La libertad de conciencia solamente la tienes si la conciencia está atada a Cristo. Porque otra vez, si el Hijo del Hombre os liberare, seréis verdaderamente libres. No hay libertad de conciencia si la conciencia está corrompida. ¿Cómo puede decir que tiene la conciencia cochina, corrompida, pero tiene libertad de conciencia? ¿De qué es libre? De libertinaje. Claro. Está atada al pecado ya, está atada a mí mismo. Miren lo que sucede con el pecado. Hay dos cosas con el pecador. Primero, el ser humano pecador sabe que el pecado no le conviene. Mira esta cosa tan miserable. Primero, el pecador sabe que el pecado no le conviene. ¿Uno sabe que el pecado no le conviene? Claro que sí. Pero no se puede librar de él. Y como no se puede librar de él, es orgulloso. Entonces tiene que decir algo.
¿Y qué es lo que dice? No, es que me gusta, es que es bueno, es que conviene. ¿Sabes? ¿Han escuchado hablar del síndrome de Estocolmo? Hubo durante el siglo XX hubo un robo en un banco en Estocolmo, la capital de Suecia, Suecia. Y durante este robo secuestraron a unas personas. Cuando finalmente pudieron rescatar a las personas, ¿qué hicieron las personas con respecto a los criminales? Suplicar, rogar por los criminales. Es decir, tomaron una simpatía, un cariño, un amor, una simpatía. Eso es el síndrome de Estocolmo. Eso sucede con el pecador. El pecador sabe que está mal el pecado, que está esclavizado al pecado, pero no se puede liberar de él. Pero como no puede quedar mal, entonces comienza a dar razonamientos. Entonces dice, no puedo cumplir la ley de Dios. ¿Por qué no? Pues porque no se debe, porque es inconveniente la ley de Dios. Dice una persona, mire, si tratamos de cumplir la ley de Dios, entonces salen gorrones. ¿Qué quiere decir gorrones? A los que se benefician y comen y no pagan. Entonces, si cumplimos la ley de Dios, si decimos que no haya un hombre que se enseñoree de la vida de los demás, y al enseñorearse la vida de los demás les pida sus bienes, lo que llaman impuestos. Si decimos que no haya eso, pues van a haber gorrones. Es mejor que todos paguen, así si alguien se beneficia de alguna cosa, pues no es gorrón. Entonces, ¿ven que tiene que dar razonamientos necios? Tiene que decir bobadas. Está diciendo que tienen que encadenar a todo el mundo, tienen que esclavizar a todo el mundo, tienen que robar a todo el mundo, porque de pronto hay gorrones. Porque como habrán gorrones, entonces tienen que robarle a todo el mundo. ¿Sí me doy a entender? Es como decir, no, mira, es que como le roban a uno, para que haya igualdad, tienen que robarle a todos. Claro, porque eso es igualdad. Como secuestran a un ser humano y hay que haber igualdad, entonces tienen que secuestrarlos a todos. Claro. Entonces se hace un necio y dice bobadas, dice necedades, dice idioteces, o dice sabiendo que es pecador, sabiendo que está esclavizado al pecado, y todavía dice, no, pero ¿cómo puedes decir eso de una criatura tierna? Pues dice necedades. Sabe uno que necesita a Dios nuestro Señor, de otra manera no puede hacer nada bueno. Y sin embargo dice, no, pero entonces ¿en dónde está el libre albedrío? ¿En dónde está la libertad de conciencia? Entonces dice necedades, dice bobadas. Y haciendo eso, pátale hay más, porque más blasfema el nombre de Dios y más mentiras dice. Es como uno, si yo estoy consciente que estoy borracho y sigo tomando y razono y digo, no, pero es que ya no me estoy tomando 10 botellas, ahora me tomo solo 5. Entonces, sigue diciendo tonterías. Claro. Y como ya no me tomo 10 sino 5, debería emborracharme menos. Ahora fíjese, versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Entonces, la paga del pecado es la... Pero eso implica
que hay necedad. ¿Cómo se evidencia que uno está siendo castigado? Que no piensa bien, que es un necio. Fíjense que aquí estamos hablando de términos teológicos. Separado de la gloria de Dios, separado de la vida, separado de la gloria, separado de Cristo, separado de la luz. Aquí ya empieza a hablar no solamente en términos teológicos, sino en términos morales. Amor a las tinieblas, obras malas, aborrecer la luz, no viene a Cristo, no querer la reprensión. Pero aquí ya estamos hablando no solamente en términos teológicos o morales, sino en términos psicológicos, en términos intelectuales. Razona vanidad y es un necio. Ya son cosas más prácticas. ¿Me voy a entender? Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en la semejanza de imagen de hombre corruptible y de aves y de cuadrúpedo y de hombre. Entonces, ¿cómo se evidencia, se sabe que alguien está castigado, penado por sus pecados? En que en lugar de adorar a Dios, adora. ¿Qué cosa dice ahí? Versículo 23. Animales, a otras personas. 3 categorías. La primera. Hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles. Hombre corruptible, aves, cuadrúpedos. Y de reptiles. Hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. 4 cosas. Es decir, ama la creación. El hombre, ¿cómo se evidencia hoy día el hombre moderno? El castigo que recibe el hombre por sus pecados, en lo que el hombre adora. ¿Qué adora el hombre hoy? ¿Cuál es la religión más fanáticamente seguida por el hombre moderno? ¿Qué es lo que más adora el hombre? ¿Qué es lo que más respeta? ¿Cómo se sabe qué es lo que más el hombre adora? Lo que más que teme y lo que más ama. Se ama a sí mismo. ¿Qué es lo que más teme y ama? ¿A qué le corre? Y dice, sí. Ya. ¿Al diablo? ¿Al coco? ¿Tiene temor al padre, a la madre? ¿Qué es lo que el hombre más teme? Al gobierno. Pero a su vez, ¿qué es lo que más ama? ¿A dónde corre con esperanza cada 4 años aquí o 5 allá? O 6 en otros lugares. Con esperanza y se moviliza. ¿Qué es lo que más ama? ¿De dónde es de lo que más espera? Y a la vez, ¿qué es lo que más teme? Su confianza está en el Claro. En el hombre que tenga alguna categoría o nivel de superioridad de poder político, intelectual, religioso, económico. Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mire qué cosa tan interesante. ¿Cómo llama al corazón Pablo en el versículo 24? Las concupiscencias de su corazón. Dice que el corazón es ¿qué? Otra vez. Por lo cual también Dios los... Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Mire qué cosa tan interesante, porque no dice Dios les entregó un corazón inmundo. Y que arde de pasión por el pecado. No dice eso. No dice Dios a cambio les entregó un corazón, sino que ¿qué es lo que entrega Dios? La inmundicia. No. Leamos otra vez versículo 24.
Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Qué es lo que Dios entrega? Oh, a ellos. Al hombre. Oh, al hombre. Lo que Dios entrega es al hombre. Hay una anécdota en la Guerra Civil Española, en la década de los 30, 1930 y tanto. La Guerra Civil Española fue entre los republicanos, es decir, socialistas de corte soviético, estalinistas, y los nacionalistas, es decir, socialistas de corte fascista. Unos seguidores de Stalin y los otros seguidores de Mussolini, pues, que entre el diablo y escoja. Pero los seguidores de la falange, es decir, los nacionalistas, la falange de Primo de Rivera, era el líder ideólogo español de ese partido, un tal Primo de Rivera, no que era primo de un señor Rivera, sino que se llamaba así Primo de Rivera. Decían ser muy católicos y cristianos ellos, sin embargo eran de corte falangista, nacional, socialista y fascista. Cuando estaban sitiando, no recuerdo cuál ciudad, porque al final ganaron los nacionalistas, los inclinados al fascismo. Cuando estaban sitiando una ciudad, resulta que los de la ciudad, es decir, los republicanos, atraparon al hijo del general, del oficial que comandaba el sitio de la ciudad. En los años 30, no hacía mucho tiempo se había inventado el teléfono y funcionaba una línea telefónica entre los enemigos, los que estaban resistiendo el sitio y los que sitiaban. Entonces llamaron a la oficina o al comando del oficial que estaba tomando la ciudad. Dice, general o coronel, es el enemigo, ¿qué quiere? Que tienen a su hijo. Y quieren intercambiarlo por unos prisioneros y quieren que a cambio nos vayamos y no sigamos tomando la ciudad. Entonces dice el general el español que se ponga, o sea, que se ponga el aparato, que lo pasen al teléfono. Dice, ¿qué pasa, hijo? No, que dicen que no me entregan, si no nos vamos todos. La respuesta del padre fue, encomiéndate a Dios y muere como un hombre. Es decir, no permite que se lo entreguen a él, sino más bien él lo entrega. ¿Me voy a entender? Al pecador como castigo por sus pecados. ¿Qué le hace Dios? Lo entrega. Me pregunté si lo entrega a quién. ¿Cómo dice el versículo? ¿A quién lo entrega? ¿Al mundo? ¿Al diablo? ¿A qué dice? Versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó ¿a qué? A la inmundicia. ¿A cuál inmundicia? A una señora que se llama inmundicia. ¿A cuál inmundicia? ¿En dónde está la inmundicia? ¿A qué es lo que dice la inmundicia? Con sus malas obras. No leamos, por favor. En ellos mismos. Versículo 24, los entregó a la inmundicia, es decir, a las concupiscencias de sus corazones. No, pero es que el corazón es bueno. Otra vez. No es bueno el corazón. No es neutro. Dice, bueno, está bien, hermano. Ya, ok, no me diga más. No es bueno. Pero tampoco es malo. Es una cosa ahí neutra. Que no. Que el Señor Jesucristo dice que ¿de dónde sale lo malo? ¿Del infierno? ¿Recuerdan la leyenda, el mito griego de la creación de la mujer? ¿Recuerda cómo se llamaba la mujer que enviaron los dioses a los hombres? Los dioses andaban celosos de los hombres, porque los hombres también piensan y razonan, y como que
los hombres le van a hacer competencia a los dioses. Entonces, ¿qué hicieron los dioses? Pues hay que ponerles un problema. Hay que enviarles una enfermedad. Porque los hombres son buenos. ¿Qué enviaron los dioses? A la mujer. Pero si esa enfermedad todavía. Pero mire que el mal no era tanto la mujer, sino una cosa que mandaron con la mujer. ¿Qué mandaron con la mujer? Es una caja. Y en la caja todos los males. Pero era táctica de los dioses, era la estrategia de los dioses mandar la caja con la mujer. ¿Por qué? Porque la mujer no se aguantaba a saber qué era lo que había dentro. Entonces la abría. Y ciertamente la destapó y se salieron los males. Entonces, ¿cuál es la desgracia de la humanidad en ese mito, en esa leyenda? ¿El pecado? No. El hombre es una víctima de la envidia. El hombre es una víctima de los dioses, o es víctima de su semejante, en este caso de la mujer. Pero ¿cuál de verdad es la tragedia del hombre? Es el mismo el pecado. ¿Y cuál es la raíz del pecado? Acordemos, hemos visto las clases pasadas. ¿Cuál es la esencia del pecado? Si no entendemos eso de cuál es la esencia del pecado, no sirven las últimas clases. La esencia del pecado es ¿qué? ¿Querer qué? Querer ser Dios. Querer ser Dios. Y esencialmente, ¿en qué consiste querer ser Dios? ¿Querer ser qué? Querer ser soberano. Tenerlo todo, tener el poder, el gobierno. De todo. Sin Dios, tú no me digas nada. Porque no conviene tu ley. Lo que conviene es esto y esto y esto. No sé que hayan gente mala, ¿no? Es la esencia del pecado. Querer ser como Dios, querer ser soberano. Querer ser omnipotente, querer ser omnipresente, omnisciente. Querer dar la ley. Pretender que el ser humano no es hecho por Dios. Que se hace a sí mismo. Uno oye esas frases tan tontas, por no decir otra palabra. Este es un hombre que se hizo a sí mismo. Ay, sí, cómo no. Es un hombre que se ha ganado todo lo que tiene, porque todo se lo merece, porque nada ha recibido de nadie. A nadie tiene que darle gracias de nada. Lo único que le debe este hombre a los demás y a Dios es presentar su propia arrogancia y vanidad. Pero eso no debe nada más. Pablo dice, no, al contrario, están en deuda. ¿Cuál es la deuda? ¿Cuál es la deuda que dice Pablo que tenemos todos con todos? Recuerda cuando dice Pablo, no le deba nada a nadie, excepto una cosa. ¿Qué es lo que le debe? Amarse. No le deba nada a nadie excepto amarse los unos a los otros. ¿Y qué es el amor? Luego cita Pablo los mandamientos. Porque así mismo dice Cristo, si me amáis. Claro. Obedecer los mandamientos. Entonces, la pena, el castigo, se evidencia porque Dios entrega al hombre a sus inmundicias. ¿De dónde? De sus corazones. Entonces, si yo veo que el niño está entregado cada vez más a sus caprichos, mucho cuidado. No sea que Dios lo esté entregando a sus concupiscencias. Tengo que tratarlo entonces como un pecador. Claro. Si veo una nación que cada vez es entregada más a sus pasiones, es una nación que urgentemente necesita ¿de qué? No, lo que necesita es que la dejen
en su propia cultura, en su propio desarrollo, ¿no? No, necesita a Cristo. Soy un republicano ahora. Que necesita es a Cristo. Versículo 25. Ya que cambiaron la Verdad de Dios por la mentira. adorando y sirviendo a la criatura antes que al Creador, el cual es bendito por siempre. Fíjese que uno, cuando cambia la verdad por la mentira, es un idólatra. ¿Cuál es el libro que dice cómo debe ser el hombre? ¿Cuál es el libro que dice cómo debe pensar el hombre? ¿Cuál es el libro que dice cómo debe hablar el hombre? ¿Cómo debe obrar? En fin. ¿Cuál es el libro que dice cuál es la definición que Dios da de las cosas? Mejor dicho, tres áreas importantes. No me cabe. 3 áreas. La primera, el área del conocimiento. Conocimiento se refiere a lo que es verdadero. Segundo, el área de la ética. La ética se refiere a lo que es bueno. Encima de eso, el área del ser se refiere a lo que es, a lo que existe. Eso es lo que define todo. Hermano, perdón, dijo, esas 3 cosas son... libro. Estas 3 cosas, lo que es, lo que se conoce y lo que es bueno. El Señor Jesucristo dice, por ejemplo, bueno, ustedes que diezman las hierbitas, pero se olvidaron de lo más importante de la ley, que es ¿qué? ¿Recuerdan 3 cosas? La justicia, la bon, la justicia, la misericordia y la fe. La justicia, la misericordia y la fe. La fe se refiere a lo que es verdadero. La justicia y la misericordia se refiere a lo que es bueno. La fe se refiere a lo que es verdadero. Y sobre esas cosas está Dios, el ser. Entonces dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura. Cuando uno cambia la verdad, el conocimiento, lo verdadero, está cambiando a Dios. Y por lo tanto se vuelve malo. O actúa de una manera más mala. O evidencia que ya es malo. Es decir, evidencia que está siendo castigado. Versículo 26. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra de la naturaleza, y de la misma manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendiaron en su lascivia unos con otros, cometiendo cosas nefandas, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la recompensa que convino a su extravío, es decir, recibiendo el castigo. Pero fíjese la cadenita. Fíjese la cadenita. Uno puede decir, no, espérate un momento. Bueno, sí, tal persona es una pervertida, pero no me diga que está separada de Dios, separada de la vida, de la gloria de Dios, separada de Cristo. Es como decir, mire, viene un vagón lleno de estiércol y de porquería y de inmundicia, pero no me diga que está siendo jalado por un tren limpio. No me diga que no está siendo jalado por un... No, pues... Mire esta anécdota. Cuando llegaban a los puertos de las Américas, los barcos que traían esclavos de África. ¿Recuerda quiénes eran los que principalmente compraban los esclavos en África y luego los vendían a los españoles, a los ingleses, a los franceses? Eran los portugueses.
Los portugueses le compraban los esclavos a los reyes africanos, que eran los que iban y cazaban y capturaban a la gente. Estos en el puerto, en Liberia, se los vendían o en el Congo se los vendían a los portugueses, y estos los traían y a su vez se los vendían a los ingleses, a los franceses. O cuando ya obtuvieron la independencia de esos países, se los vendían a los americanos, a los cubanos, en fin. ¿Cómo se sabía que venía el barco portugués o el barco negrero? Porque con el telégrafo, no se había inventado. Mandaban una carta de antemano. Por el olor. Por el olor. Porque la carga que traían, así le llamaban la carga, venía encadenada desde el puerto. No le hace si el viaje tardaba 2 meses o 3. No le hace si era gente enferma o sana, o mujeres, o niños, o embarazadas, o ancianos. Ahí venían, encadenada. Pues claro, el portugués por lo menos tenía la camisa, él no venía encadenado, es decir, él sí, no digamos que iba al baño, pero por lo menos hacía fuera de borda. Pero no me diga que el portugués no olía feo junto con este. Que no traía también la inmundicia, la suciedad. ¿Sí me doy a entender? No diga uno que bueno, sí, que es un necio, habla necedades, pero que no está siendo castigado por sus pecados, que no ha sido entregado ya a la muerte, que ya odia a Dios, que no quiere ser reprendido. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron su uso natural por el que es contra la naturaleza. Es Dios que los está entregando otra vez. Vea que otra vez usa la palabra entregar. Primero dijo entregó ¿a qué? A la inmundicia de su. Primero dijo a la inmundicia de su ¿qué? A la inmundicia de qué? De sus pies. No, de su corazón, de su corazón. El corazón del hombre, si no ha sido redimido por Cristo, es una cloaca. ¿Qué quiere decir una cloaca? ¿Qué quiere decir un pozo séptico? ¿Qué es el alcantarillado? Mire que siendo esa cosa lo que es, sin embargo en español no suena feo la palabra alcantarillado, porque es una palabra de origen árabe en español, como almohada, como alambre, alcantarillado. Pero cuando no se había inventado el alcantarillado, ¿a dónde iba la inmundicia? A un huequito que la gente tenía que abrir en cada casa. O si no en la casa, por lo menos en un mismo cuadra, en una misma cuerda, como le llamen. Eso es el corazón. No porque lo diga yo, sino porque nuestro Señor es el que lo dice. ¿A dónde va lo que entra por la boca? ¿Qué dice nuestro Señor? A la letrina, al pozo séptico. Y el Señor luego dice, pero eso va a la letrina. Es decir, que al hombre no lo contamina, si es que se sale. ¿Qué tal que no se saliera? Eso es la diverticulitis, la enfermedad del colon cuando no se sale. Contamina al hombre. ¿Pero qué sí es lo que contamina al hombre? Dice el Señor Jesús. ¿Lo que sale de dónde? Del corazón. Es decir, el corazón es corrompido. Dice, bueno hermano, está bien el corazón, pero la mente no.
Hombre, que la mente es una manera en la Biblia de llamar al corazón. Bueno, está bien, pero no la conciencia sí limpia, que tampoco. La conciencia es otra manera de llamar al corazón. Mejor dicho, la conciencia o la mente o los afectos son más bien atributos del corazón. No. Usted no conoce mis sentimientos. ¿Cómo va a decir que yo soy una letrina? Además eso es ofensivo. Además por eso es que la gente no le oye. No, pero así es. Así es. ¿Por qué es ofensivo? ¿Y por qué es repulsivo? Porque es repugnante la doctrina de Dios. ¿Por qué? Porque están dando evidencia de que está castigado por el pecado. Bendita la redención de Cristo. Bendita la reprensión de Cristo. Porque es darnos la convicción de que debemos ir a Él. Bendita la redención de Cristo, porque es la manifestación del poder que trae un corazón que ha sido entenebrecido y corrompido. Bendita la redención de Cristo, porque es la demostración que Dios de verdad es bueno en sí y misericordioso. Bendita la redención de Cristo, porque es la demostración de que Dios le paga al pecador con el bien cuando lo redime. O mejor, de que Dios paga los pecados y la deuda de los pecadores. Bendita la redención en Cristo. Porque es la demostración de la fidelidad de nuestro Señor, quien prometió perdonar y limpiar. Bendita la redención de Cristo, porque es la demostración de la paciencia de Cristo con su enemigo. Bendita la redención de Cristo, porque es demostración de la generosidad. Generosidad, ¿cómo es que antes le paga el mal con el bien y lo bendice? Bendita la redención de Cristo, porque es demostración del poder del Señor, porque no solamente perdona un corazón entenebrecido y malo, sino que lo limpia. Y al contrario, la inmundicia lo llena de bondad y de justicia y de santidad. Bendita la redención de Cristo, porque es torcer todo esto. Es cambiarlo totalmente. Bendita la redención de Cristo, porque cuando el hombre es necio, razona vanidades y necedad, el Señor le enseña la verdad y le da conocimiento, es decir, le da sabiduría, le da ciencia. Bendita la redención de Cristo, porque siendo el corazón malo, el Señor lo vuelve bueno, lo llama bueno. A veces se las quiere dar, uno se las da de tan calvinista que dice, no, el hombre nunca va a ser bueno, porque yo soy bien calvinista y predico la depravación total. No, pues no eres nada calvinista, porque no estás enseñando la perseverancia de los santos. No le estás creyendo a Dios, nuestro Señor. Es que la depravación total se refiere precisamente al pecador, no se refiere a Dios, ni al Evangelio, ni a la redención. No se refiere a la santificación. Dice, no, es que cuando nuestro Señor justifica al hombre solamente lo llama justo. Bueno, sí, lo llama justo, pero también lo santifica, lo convierte en un obediente. Y luego lo glorifica. Si no es así, si no cree uno eso, entonces cae uno en la misma categoría de aquellos a los cuales el Señor Jesús les decía, ustedes dicen eso, hablan así, preguntan esas cosas, porque desconocen dos cositas: a Dios
y al poder de Dios, o mejor, al poder de Dios y a las Escrituras. Cuando uno desconoce las Escrituras y el poder de Dios, pues desconoce a Dios. Desconoce la obra de Dios y la voluntad de Dios. Dice versículo 28. Como no consideraron retener a Dios en su conocimiento. Léalo, hermano, por favor, hermano 28. Dios los entregó y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Otra vez los entregó. Otra vez los entregó. Primero, en el versículo 24 decía, los entregó a la inmundicia de su corazón. Inmundicia de su corazón. El 26 decía, los entregó a las pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. Y ahora, el 28 dice, los entregó a una mente reprobada. La doctrina favorita, una de las doctrinas favoritas del mundo es que la mente del hombre es buena. Mira, lo único que necesita el hombre es enseñarle a pensar bien y ya. No se le puede enseñar a pensar bien. Porque es como decirle, lo único que necesita este cojo es caminar bien. ¿Y cómo va a caminar bien si está cojo? Si tiene una pierna más larga que la otra, o le falta un pedazo. Que piense que la tiene pareja. Claro. ¿Cómo va a marchar? ¿Cómo va a caminar derecho si está cojo? Le ponen un pedazo al zapato. No puede pensar bien. Ya piensa mal. La mente está, ¿qué dice? Reprobada, porque está siendo castigado por Dios. Pero ¿cómo va a tener la mente chueca si está llegado a la luna? Pero solamente usando los pensamientos que Dios le da. Haciendo funcionar todo un sistema o un orden según Dios nuestro Señor. Porque Cristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Es decir, nada podéis pensar. Pero se da cuenta que aún siendo pecador sí puede pensar. Eso es otra cosa. Que siendo pecador todavía podrá pensar alguna cosa útil e interesante, sí, pero no puede construir el reino. No puede construir una iglesia. No estoy hablando de construir un edificio con un minarete o una crucesota así grande. Construir la comunidad de Dios. No puede. No puede agradar a Dios. Ciertamente Pablo le dice a los paganos, bueno, el Señor en muestra de su misericordia nos ha entregado buenos tiempos. Bueno, sí, claro, nos ha entregado buenos tiempos. Yo no quisiera vivir en la época de Pablo o en la de Pericles, nada. Y aún Pablo dice, en su misericordia Dios nos ha dado buenos tiempos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nosotros desearíamos vivir en la época de Cleopatra? No, para nada. Que no podían construir un orden justo, como decía San Agustín. A eso le pudieron haber llamado república, pero no, ni siquiera deberían darle ese nombre porque nunca reinó la justicia. Porque la justicia solamente reina en donde Cristo es el Señor. Puede que hubieran hecho un acueducto o alguna cosa interesante, un Partenón, o algunos jardines colgantes, o que en el Zahualcóyotl haya hecho un acueducto, pero de ahí a construir un orden. Puede que don Aristóteles hubiera escrito cosas a veces por ahí interesantes y una que otra útil, pero de ahí haber escrito la verdad, lo justo, lo bueno.
No porque Dios los entregó a una mente reprobada. Fíjense qué interesante, porque como dice, ¿para qué los entregó Dios a una mente reprobada? ¿Para qué? Para hacer cosas que no convienen. Mire qué interesante que nos dice, Dios los entregó a una mente reprobada para pensar cosas que no convienen, sino para hacer. Las malas obras de los hombres, las malas acciones de una nación o las naciones enteras demuestran el castigo de Dios nuestro Señor. Es decir, la ira. Ciertamente demuestran lo que Pablo ha dicho unos versículos atrás. La ira de Dios se manifiesta contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Se manifiesta ya. Versículo 29. Estando atestados de toda iniquidad, fornicación, malicia, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Qué lista! Mire una cosa, por ejemplo, con respecto al matrimonio, dos cosas. A ver, el Señor Jesucristo dice, en el principio varón y hembra los. Sin embargo, el Señor permite dos cosas por causa del corazón endurecido del matrimonio. La primera que permite el Señor es el divorcio, pero es por causa del corazón malo. El divorcio no es que sea bueno, pero el Señor lo permite por causa del corazón malo. Que cuando hay un divorcio se note que hay un juicio porque ha habido maldad. Y alguien puede decir, no, pero yo no me quiero divorciar porque entonces es demostración de que el Señor nos está castigando o mandó un castigo o castiga. No, pero todavía en este caso en particular es necesario que se divorcie porque si no, la mata a usted y a sus 5 hijos. Algo terrible. Es preferible el divorcio. ¿Sí me doy a entender? Sin embargo, no es que eso sea bueno, sino que el Señor lo permite por la maldad. En los tiempos del Antiguo Testamento, el Señor permitía que un hombre tuviera más de una esposa. Como Jacob, por ejemplo, como Abraham, como David, pero era por causa de la maldad. Dice el papá de Lea, no, porque ¿cómo se va a quedar Lea sin marido? ¿Qué le pasa a una mujer en aquella época que se quedaba sin marido? ¿Qué le pasaba a una mujer que se quedaba sin marido? ¿Se moría de qué? ¡De hambre! ¡O la violaban! Pobre mujer, que era pobre. Era pobre. ¿Quién la protegía? Si era una mujer pobre, estaba dispuesta a casarse sin dote. Si era una mujer pobre, si era una mujer rica, con siervos y hasta no estaría interesada en casarse, bueno, sí, de pronto si naturalmente necesitaba marido, necesitaba hijos, pero si no, al fin y al cabo, pues no. ¿Me voy a entender? Pero si era una pobre mujer miserable, una pobre muchachita, el Señor permite entonces la poligamia, el Señor permite entonces matrimonios polígamos. Bendita la redención de nuestro Señor, que va corrigiendo todas esas cosas.
Versículo 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Mira esto ahora. ¿Quién es qué? Habiendo entendido el juicio de Dios, Hasta ahí, hermano. Dice que gente que ya que ya entiende el juicio de Dios. No es falta de, entonces, entendimiento, sino es falta de fe. La desgracia, la diatriba, la desgracia doble, otra vez, del pecador condenado, es que por un lado, sabe que es condenado, es decir, sabe y conoce el juicio de Dios, pero por otro lado no puede escapar del pecado, porque al contrario Dios lo entrega. ¿Cómo escapa del corazón entenebrecido? A ver. ¿Cómo escapa uno del corazón entenebrecido y de la mente entenebrecida y de las pasiones? Si no lo libra a Cristo. Es decir, si Cristo no hace eficaz el nuevo pacto que dice: quitaré el corazón de y les pondré un corazón de carne. Escribiré en ellos, pondré en ellos mis mandamientos y les daré mi espíritu. Eso es el nacimiento del agua y del espíritu. Eso es el nacimiento de nuevo. Pero si no es así, ¿cómo escapa el hombre de su corazón malo? ¿Cómo escapa el hombre de su corazón malo? Bueno, el hombre se inventa cosas para escapar del corazón malo. Por ejemplo, se inventa la ley. El hombre se inventa leyes. O el hombre agarra chivos expiatorios. ¿Qué es el chivo expiatorio? Pues uno sobre el cual hay que descargar la culpa. ¿Quién es el único chivo expiatorio legítimo que quita la culpa? Es lo que dijo Juan el Bautista: ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero si no es Cristo el chivo expiatorio, sino que uno le echa la culpa a otro. Uno le echa la culpa a los ricos o a los pobres, o a los mexicanos, o a los gabachos, o a los españoles, o a las mujeres, o le echa uno la culpa a los comunistas, o le echa uno la culpa a los ricos, o el mal es el gobierno. Pero no es en sí la raíz del pecado, que es querer ser como Dios. Y dice: conociendo el juicio de Dios, que los que hacen talas cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que aún consienten, Se complacen con los que las hacen. se complacen. Es decir, primero, reconoce que es pecador. Segundo, reconoce el juicio de Dios. Tercero, no puede escapar de los pecados, es entregado. Y cuarto, más bien, aprueba al pecado. Hermana, entonces hay, porque uno de Erickson hablaba de la muerte física, de la muerte espiritual y de la muerte mental. Entonces, ¿esta muerte es la espiritual o es sí toda la muerte? Toda. Fíjese que comienza con términos teológicos. Separado de Dios. Separado de la vida, separado de la gloria de Dios. De las tres muertes, entonces. Pero la palabra espiritual, ¿cómo separar lo espiritual de lo mental? Recordemos que el hombre es uno solo. Claro, el hombre no es un alma encerrada en un cuerpo.
ni tampoco el hombre es un cuerpo vacío de alma, sino que el hombre es el hombre. Creó Dios a su imagen, a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, tomando el polvo y soplando en ellos vida. Pero el hombre también es la circunstancia del hombre. Y le dijo Dios: gobierna, reina, domina. En la caída del hombre cae entonces ¿qué? El hombre todo. Y por lo tanto, ¿qué es lo que recibe el castigo en el hombre? Todo, incluida su alma, su cuerpo y toda su circunstancia. La circunstancia de Adán somos nosotros. ¿O no? Claro, nosotros somos circunstancia de Adán. Fíjese que cae con Adán también nosotros. Claro. Porque la circunstancia de Cristo también somos nosotros. Y con la redención, con la resurrección, con la liberación de Cristo, somos redimidos, resucitados, liberados, salvos nosotros. ¿Sí me explico? Es todo. Todo es el castigo por el pecado. Ahora, por último, nuestro Señor le dice al hombre: maldita es la tierra. Hay una circunstancia del hombre que es lo natural. Lo natural hablando de las cosas creadas materiales, su ambiente. Siendo que nuestro Señor le dice a Adán: por tu culpa es maldita la tierra. El hombre sufre en la creación maldecida. Entonces, que le cayó un rayo que hizo tanto sol y no se protegió y se quemó de tal manera que quedó rojo como un camarón, y luego le salieron pecas y hasta es peligroso con el cáncer. Son consecuencias del pecado. Sabe lo que le hace daño y todavía se las come y le hace daño. Son las circunstancias del pecado. Pero también circunstancia del hombre es el juicio del mismo hombre sobre las cosas, sobre los hijos o sobre sus semejantes. Por lo tanto, consecuencia del pecado es el juicio también que un hombre haga a otro hombre. ¿Me voy a entender? La ley no es consecuencia del pecado, como se enseña a veces en la iglesia. Ay, ahora tenemos las leyes de Dios por culpa de ¿qué? Pues del pecado. No, sino que la ley se convirtió en un mal para nosotros, como dice Pablo en Romanos 7. Siendo la ley buena, el pecado tomó ocasión y me mató. ¿Me explico? Hay gente que dice: en Cristo ya no hay ley. Lo que no hay es la ocasión del pecado para caer y ser muerto, porque la ley ahora me condena. Eso es lo que no hay de la ley, no la ley como tal. En el cielo, ¿qué se hará entonces? Pues cumplir los mandamientos, servir a Dios, porque la adoración y la alabanza es un servicio a Dios nuestro Señor, y el servicio es en obediencia de nuestro Señor, y la obediencia de nuestro Señor es en cumplir sus mandamientos. Yo no sé exactamente las circunstancias específicas del cielo y del paraíso como para decir: tú vas a estar haciendo esto y tú vas a estar haciendo esto y tú aquello y lo otro. Pero lo cierto es que quitando Dios las consecuencias del pecado, el hombre está ahora sí más listo y capacitado para cumplir los mandamientos de Dios. ¿Me doy a entender? Y por otro lado, entonces, en la medida que el hombre en la tierra cultiva la redención de Dios nuestro Señor, el cultivo de la redención quiere decir procurar el reino de Dios y su justicia, las demás cosas son añadidas, es decir, se va aliviando el castigo o la consecuencia del pecado. ¿Me voy a entender, hermanos? Dejemos por ahí por hoy. ¿Quiere orar, hermano, por favor?